¿Te ha pasado que una y otra vez terminas enamorándote de personas que no están realmente disponibles? Personas que al principio parecen interesadas, pero poco a poco se vuelven distantes. Personas que envían señales confusas, que se acercan y se alejan, que un día parecen quererte y al siguiente actúan como si nada hubiera pasado. Y mientras más incertidumbre hay, más difícil parece soltarlas. Entonces empiezas a preguntarte, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué me enamoro de personas que no pueden amarme de la manera que necesito? ¿Por qué atraigo personas emocionalmente indisponibles? Y quizá la pregunta más importante no sea esa. Quizá la verdadera pregunta es, ¿por qué una parte de ti se siente atraída por aquello que duele? Porque la mayoría de las personas creen que el amor es una cuestión de suerte. Creen que simplemente han tenido mala suerte, que les han tocado las personas equivocadas. Pero la verdad es que muchas veces no elegimos desde la conciencia, elegimos desde las heridas. Y eso puede ser difícil de aceptar, porque nadie quiere pensar que una parte de sí misma está colaborando inconscientemente en su propio sufrimiento. Pero observarlo no es una condena, es una oportunidad, porque aquello que puede hacerse consciente también puede transformarse. Carl Jung decía que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo nuestra vida y nosotros lo llamaremos destino. Y eso es exactamente lo que ocurre. Creemos que el destino nos envía personas frías, personas evasivas, personas que no saben amar. Pero quizá no es el destino, quizá es un patrón tan antiguo que ya ni siquiera lo notas, porque hay algo curioso en el ser humano. Lo familiar suele sentirse más seguro que lo saludable, aunque duela, aunque te haga sufrir, aunque te robe la paz. Si creciste sintiendo que el amor era incierto, la incertidumbre puede sentirse como amor. Si creciste teniendo que esforzarte para ser visto, es posible que confundas el esfuerzo con amor. Si creciste aprendiendo a esperar, es posible que te enamores de personas que siempre te hacen esperar. Y entonces ocurre algo extraño. Las personas disponibles te parecen aburridas, las personas estables te parecen poco emocionantes, pero aquellas que te generan ansiedad, aquellas que te hacen dudar, aquellas que nunca sabes si se quedarán, esas despiertan algo muy profundo dentro de ti y lo confundes con química. Lo llamas conexión, lo llamas destino, pero muchas veces no es amor, es una herida conocida, porque la ansiedad no es pasión, la obsesión no es amor, la incertidumbre no es conexión, y cuanto más confundimos estas cosas, más sufrimos. Lao Tse enseñaba que la naturaleza no se esfuerza y aún así todo se cumple. Pero nosotros hemos aprendido a perseguir, a insistir, a convencer, a esperar, y terminamos creyendo que amar significa luchar constantemente. Pero el amor verdadero no debería sentirse como una guerra, no debería obligarte a vivir con miedo, no debería convertir la paz en algo inalcanzable. Y si una parte de ti siempre termina persiguiendo a quienes se alejan, quizá no sea porque mereces sufrir. Quizás sea porque hay una historia mucho más antigua detrás de todo esto, una historia que comenzó mucho antes de que conocieras a esas personas. Y precisamente ahí es donde empieza la verdadera respuesta, porque las personas emocionalmente indisponibles no aparecen por casualidad, y entender por qué llegan a tu vida puede cambiarlo todo. La mayoría de las personas creen que las relaciones comienzan cuando conocemos a alguien, pero muchas veces la historia comenzó mucho antes. Comenzó cuando éramos niños, porque nadie nace sintiéndose atraído por la incertidumbre. Nadie nace pensando que tiene que ganarse el amor. Eso se aprende. Tal vez creciste con personas que te amaban, pero no siempre estaban emocionalmente disponibles. Tal vez había amor, pero también distancia. Tal vez había cuidado, pero no mucha presencia. Tal vez aprendiste a esperar, a adaptarte, a no pedir demasiado, a ser fuerte, a complacer. Y sin darte cuenta, una parte de ti comenzó a asociar el amor con la incertidumbre, con el esfuerzo, con la espera, con tener que hacer algo para merecer ser visto. Y así, años después, cuando aparece alguien emocionalmente indisponible,
Algo dentro de ti se siente extrañamente familiar, no porque sea saludable, sino porque se parece a algo que ya conoces. Y el cerebro humano suele confundir lo familiar con lo seguro, aunque duela, aunque te haga sufrir, aunque te robe la paz. Por eso las personas emocionalmente disponibles pueden parecer aburridas, y esto suele sorprender mucho, porque nadie quiere admitirlo, pero es verdad. Cuando una persona responde tus mensajes, cuando es clara, cuando demuestra interés, cuando te hace sentir seguro, una parte herida puede interpretar esa tranquilidad como falta de química, porque está acostumbrada a otra cosa, está acostumbrada a perseguir, a esperar, a dudar, a sentir mariposas mezcladas con ansiedad. Y entonces aparece alguien que te da paz y tu mente piensa, no siento esa intensidad, pero tal vez esa intensidad nunca fue amor, tal vez era miedo, tal vez era incertidumbre, tal vez era una vieja herida activándose. Carl Jung decía que aquello que no hacemos consciente regresa una y otra vez disfrazado de destino. Y por eso repetimos historias. Cambian los nombres, cambian las ciudades, cambian los rostros, pero el dolor es el mismo, la sensación es la misma, el abandono se siente igual, la ansiedad se siente igual, la espera se siente igual, y una parte de ti sigue creyendo, esta vez será diferente. Esta vez lograré que se quede. Esta vez finalmente me elegirán. Pero en realidad muchas veces no estás intentando salvar la relación. Estás intentando sanar una herida antigua. La herida de aquel niño o aquella niña que un día pensó, no soy suficiente. Debo esforzarme más. Debo ser mejor. Debo hacer que me amen. Pero el amor verdadero nunca fue algo que tuvieras que ganar. Y aquí hay algo importante. No atraes personas emocionalmente indisponibles porque estés roto. No es un castigo. No significa que algo esté mal contigo. Simplemente tu sistema aprendió una forma de amar. Una forma que quizá fue necesaria para sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir, porque amar desde la herida es agotador. Te hace sobrepensar, te hace revisar el teléfono, te hace imaginar escenarios, te hace conformarte con migajas, te hace perderte a ti mismo intentando no perder al otro, y mientras tanto, tu paz desaparece. El Tao enseña que el agua nunca persigue, nunca obliga, nunca se aferra, simplemente fluye, y precisamente por eso es tan poderosa. Pero nosotros hemos aprendido lo contrario, hemos aprendido a perseguir, a insistir, a esperar, y hemos confundido el sufrimiento con amor. Pero existe otra manera de amar, una manera donde no necesitas perseguir, una manera donde no necesitas convencer, una manera donde no tienes que perderte para conservar a alguien, y descubrir esa manera puede transformar completamente tu vida, porque romper este patrón es posible. Pero primero necesitas comprender algo que casi nadie te enseñó. La persona que más has estado esperando durante toda tu vida eres tú. Y entonces surge la pregunta más importante de todas. Si este patrón puede aprenderse, ¿también puede desaprenderse? La respuesta es sí, pero no comienza encontrando a la persona correcta, comienza encontrándote a ti, porque durante mucho tiempo quizá creíste que tu tarea era hacer que alguien te amara, demostrar más, esperar más, comprender más, ser más paciente, dar más. Pero llega un momento en que el alma se cansa de perseguir, se cansa de esperar, se cansa de vivir pendiente de alguien que no puede amar desde el mismo lugar. Y ese cansancio puede convertirse en una bendición, porque es ahí donde comienza el despertar. Porque sanar no consiste en aprender a soportar mejor las migajas. Sanar consiste en dejar de tener hambre de ellas. Y eso cambia completamente la vida. Porque cuando dejas de necesitar desesperadamente ser elegido, algo dentro de ti comienza a relajarse. Ya no interpretas cada silencio, ya no revisas el teléfono una y otra vez, ya no conviertes una respuesta tardía en una crisis,
Ya no buscas señales donde no las hay, porque comprendes que el amor no debería sentirse como una adivinanza, no debería obligarte a vivir con ansiedad, no debería hacerte perder la paz, y entonces empiezas a hacer algo que antes parecía imposible. Empiezas a elegirte, empiezas a escuchar tus necesidades, empiezas a poner límites, empiezas a dejar de justificar comportamientos que antes tolerabas por miedo a perder a alguien. Y aquí ocurre algo interesante. Las personas emocionalmente indisponibles dejan de parecer tan atractivas, porque ya no confundes intensidad con conexión, ya no confundes ansiedad con pasión, ya no confundes sufrimiento con amor. Y eso puede sentirse extraño al principio, porque una relación sana no siempre produce fuegos artificiales, a veces produce tranquilidad, a veces produce estabilidad, a veces produce paz. Y para una persona acostumbrada al caos, la paz puede parecer aburrida, pero el Tao nos recuerda que la naturaleza nunca tiene prisa y sin embargo, todo se cumple. El río no persigue el océano, simplemente fluye hacia él. La flor no obliga a nadie a admirarla, simplemente florece. Y tal vez tú también has estado persiguiendo demasiado. Tal vez has pasado años intentando convencer, intentando demostrar, intentando ser suficiente para personas que ni siquiera estaban disponibles para sí mismas. Y la verdad es esta: no puedes hacer que alguien sane, no puedes hacer que alguien te elija, no puedes amar por dos, y tampoco es tu responsabilidad, porque muchas veces el problema nunca fue que te faltara amor, el problema fue entregarlo en lugares donde no podía ser recibido, y eso no significa que hayas sido ingenuo, significa que tienes un corazón enorme, pero incluso un corazón enorme necesita aprender dónde quedarse, porque amar no significa salvar, amar no significa rescatar, amar no significa sacrificarte hasta desaparecer. Amar también significa saber cuándo retirarse, saber cuándo soltar, saber cuándo dejar de tocar una puerta que no quiere abrirse, y quizá eso no sea una derrota, quizá sea amor propio, porque las personas adecuadas no necesitan ser perseguidas, las personas adecuadas no te obligan a vivir con miedo, las personas adecuadas no hacen del amor una lucha constante, y cuanto más vuelves a ti, más claro se vuelve todo, porque la persona que realmente estaba ausente en muchas de tus relaciones no era el otro, eras tú, y el día que vuelves a encontrarte, todo empieza a cambiar. Y quizá la mayor paradoja del amor es esta: las personas correctas suelen aparecer cuando dejamos de necesitarlas para sentirnos completos, porque una cosa es desear compartir la vida con alguien, y otra muy distinta es esperar que alguien venga a salvarnos. Durante años tal vez creíste que cuando llegara la persona adecuada desaparecerían tus miedos, que dejarías de sentir ansiedad, que por fin serías feliz. Pero la vida suele enseñarnos algo diferente. Nadie puede darte una paz que tú no has aprendido a cultivar dentro de ti, porque incluso la relación más hermosa del mundo no puede sustituir una relación rota contigo mismo. Y eso no significa que tengas que hacerlo todo solo. Significa que mereces convertirte en un hogar para ti mismo, porque cuando te conviertes en un hogar, dejas de vivir aterrorizado por la posibilidad de que alguien se vaya. Ya no necesitas retener, ya no necesitas controlar, ya no necesitas convencer, porque comprendes algo que antes parecía imposible. Las personas son libres, y el amor también. Lao Tse escribió: si amas algo, déjalo libre. Si regresa, es tuyo. Si no regresa, nunca lo fue. Y aunque esta frase no aparece literalmente en el Tao Te Ching, refleja una verdad profunda. Lo que es para ti no necesita ser perseguido, no necesita ser forzado, no necesita que renuncies a ti mismo para conservarlo, porque aquello que realmente pertenece a tu vida puede caminar a tu lado. No necesita que vivas con miedo, no necesita que sacrifiques tu paz, y quizá por eso las personas emocionalmente indisponibles llegan a nuestras vidas, no para castigarnos, sino para enseñarnos,
para mostrarnos cuánto nos hemos abandonado, para enseñarnos a poner límites, para enseñarnos a regresar a nosotros, porque a veces la persona que más necesitamos encontrar no está afuera, está dentro. Y quizá llevas toda la vida buscándote a través de otras personas, buscando sentirte suficiente, buscando sentirte valioso, buscando sentirte amado. Pero la verdad es que nunca dejaste de ser suficiente, nunca dejaste de ser valioso, nunca dejaste de merecer amor, solo olvidaste quién eras. Y el dolor tuvo que aparecer para recordártelo. Carl Jung decía que aquello que negamos nos somete, pero aquello que aceptamos nos transforma. Y quizá ya no necesitas seguir luchando, quizá no necesitas seguir persiguiendo, quizá no necesitas seguir intentando demostrar tu valor. Tal vez lo único que necesitas es descansar, respirar y dejar de correr detrás de personas que no pueden encontrarse ni siquiera a sí mismas, porque las personas sanas no hacen del amor una batalla, las personas sanas no te obligan a vivir con ansiedad, las personas sanas no convierten la incertidumbre en una prueba de amor, y cuando tú sanas, algo extraordinario ocurre, ya no buscas ser elegido, empiezas a elegir, ya no mendigas atención, empiezas a ofrecer presencia, ya no persigues, fluyes, y descubres que el amor verdadero nunca se sintió como una montaña rusa, siempre se sintió como paz, porque el amor no vino a quitarte la tranquilidad, vino a expandirla, y tal vez, después de tanto tiempo, comprendas que nunca estuviste destinado a perseguir personas, estabas destinado a encontrarte a ti mismo, y quizá ese sea el mayor regalo que pueden dejar las relaciones que no funcionaron. Recordarte que nunca naciste para mendigar amor, naciste para vivir en armonía con la vida, y cuando aprendes a vivir en armonía con la vida, las personas correctas dejan de ser una obsesión y se convierten simplemente en una consecuencia. Si estas palabras resonaron contigo, te invito a suscribirte a El Aire del Tao, porque en este espacio no buscamos perseguir la felicidad, aprendemos a regresar a la paz. Y recuerda esto, lo que es para ti jamás te pedirá que te abandones para conservarlo, y la persona que más ha esperado tu amor durante toda tu vida siempre has sido tú.